matricular. Con toda la propaganda que le ha hecho Carlos, creo que me voy a matricular. Hay un equipo de técnicos ahí que hacen un gran trabajo. Está Dani Ceballos. ¿Dónde está Dani Ceballos? No está. Sí, ¿dónde está? Allá, bueno. Y está Elvin Núñez. ¿Dónde está Elvin? Por ahí, Elvin. No está en el campo de fútbol, hay que buscarlo allá en el campo de fútbol. Y Isaías Martínez. Gran equipo. Sí, es gran equipo de técnicos que tengo unos queridos hermanos en Colombia. Y siguen estas conferencias. Las escuchan. Ahora a lo mejor están escuchando. Allá en Colombia, la tierra del padre de Carlos. Y la hermana que se interesa mucho en esto tiene un negocito vende pijamas para niños y pijamitas. Pero esta persona, todo el que entra en su tienda escucha el Evangelio. Nadie pasa por allí sin escuchar el Evangelio. Le habla del Evangelio. Aprovecha todas las oportunidades para hablarle del Evangelio. He querido darle algunas pistas para que y me la da a mí. Yo tengo algunas maneras de hacerlo. A un restaurante, a una oficina, en el aeropuerto, donde quiera. Y hablo con personas. Les pregunto si saben cómo llegar al cielo. Y muy pocas personas saben cómo llegar al cielo. En un sitio donde estuve me encontré con un sacerdote. Estábamos en una tienda, yo iba a pagar y el señor estaba detrás de mí. No sé por qué razón lo oí decir que era sacerdote. Me di la vuelta y le digo: oiga, usted es la persona que yo estaba buscando. ¿Podría usted decirme cómo llegar al cielo? Me mira, me pone la mano en el hombro, dice: sea bueno y pórtese bien. Así me dijo. Y otros me han dado respuestas insólitas. Y algunos me dicen: no sé. Entonces aprovecho para preguntarle: ¿pero le gustaría saberlo? Sí. Era simple salvación. ¿Qué hizo Dios? Dios vino a este mundo hace 2000 años. Se hizo como uno de nosotros. Vivió 30 y pico de años en este mundo. Y un día los seres humanos lo clavamos en una cruz y fue sepultado. Pero siendo Dios no podía estar muerto. Resucitó de los muertos y vive. Y ese Dios que vino, que se hizo semejante a nosotros, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó, ese Dios se llama Jesucristo.
y le digo a esa persona, y te ofrece el perdón de todos tus pecados y el regalo de la vida eterna ahora mismo si pones tu fe y tu confianza en Él. Y algunos lo han hecho. Me he encontrado con algunas personas que me han dicho, yo sí sé cómo llegar al cielo. Estuve una vez en Arizona, en la ciudad de Phoenix, y allí en un restaurante había una creo que era del Salvador. Llegar al cielo. Y es verdad, lo sabía. Me dijo, he puesto mi fe y mi confianza en Cristo. Tengo una amiga que trabaja aquí, una hermana en el Señor que trabaja en el aeropuerto de San Pedro, y precisamente un día facturando para viajar le hice la pregunta y me dice, yo sé cómo llegar al cielo. Tengo a Cristo en mi corazón. Y eso es un consuelo cuando uno se encuentra con alguien. Bueno, estas personas de Colombia escuchan y quieren aprender y quieren saber. Hay una ciudad allí en Colombia, he estado allí, se llama Calarcá. Calarcá debe de tener 70.000 habitantes y hay un grupito de unos 5, 6 o 7 creyentes. Y a estos hermanos les gustaría establecer allí una obra. Están buscando una propiedad, un sitio para plantar una iglesia allí. Qué bueno. Eso se puede hacer. Y yo estoy orando al Señor, pidiéndole al Señor que las hermanas sigan fieles y que Dios supla para que pueda haber una obra establecida y creciente allí en la linda ciudad de Calarcá. Calarcá está en un distrito que se llama El Quindío. Fíjese cómo estoy aprendiendo colombiano. El Quindío, y es el eje cafetero de Colombia. Y hay una ciudad allí grande que es la capital del distrito, aquel que se llama Armenia. Hace años esa ciudad sufrió un terrible terremoto, casi la destruyó, pero Dios ha permitido que la ciudad reverdezca y hay una linda iglesia allí en Calarcá. Hay mucha necesidad en todo el mundo, pero en América Hispana hay una gran necesidad. Por eso yo exhorto a mis hermanos jóvenes, otros no tan jóvenes, pastores, que prediquen y enseñen la palabra de Dios. A veces me pregunto cómo un país como Honduras, donde se me dice, no sé si es cierto, que cerca del 40% profesan ser creyentes. ¿Es así? Más o menos por ahí, ¿alguien sabe? 40%. Pero ¿cómo es que hay tanta delincuencia? ¿O es que los creyentes son delincuentes? Algunos lo son. ¿Devolvieron la Biblia? ¿Aún no la han devuelto? ¿Hay por ahí algún caco? En España le llamamos caco a los que roban. Pues que devuelva la Biblia. Si no lo quiere hacer así directamente, que me la traiga a mí, yo se la devuelvo a Meda. Meda. Fíjese qué nombre más lindo, Meda. Carlos, ¿cuántos miles de lempiras me da? No hay lempiras para dar. Este es un gran sitio, es un gran lugar. La primera vez que vine aquí quedé gratamente impresionado. La primera vez que vine aquí me invitaron a exponer el libro del profeta Daniel. Estuve predicando
toda una semana, sí, Daniel, no había cepe en ese tiempo. Y esa vez me pidieron que expusiese el Apocalipsis. Y luego he expuesto aquí Romanos, he expuesto Mateo, he expuesto Filipenses, he expuesto muchos libros de la Biblia. Un año me invitaron a que diese unos temas sobre historia de la Iglesia. Parece que no lo hice muy bien porque no me han invitado de nuevo a enseñar sobre la historia de la Iglesia. Pero ese es uno de mis temas predilectos, la historia de la Iglesia. Y yo espero, hermanos y hermanas, que todos vosotros de verdad abráis vuestra vida, vuestra persona, vuestra experiencia y pongáis todo vuestro ser en las manos de Dios. Que no estéis dudando de si Dios va a suplir, porque el Señor suple abundantemente. Este año, para Navidad, se me ocurrió escribir algo para mis amigos. El título le ¿Qué hace misionero en 40 años de servicio? No sé si Carlos Montoya recibió ese. No lo recibiste, porque yo se lo mandé a Carlos Núñez y me venía devuelto y entonces lo mandé por otro canal. ¿Qué hace un misionero? Y me puse a escribir las cosas que en 40 años que llevo en el ministerio, el Señor me ha permitido hacer. Y todo es para su honra y su gloria. Entre las cosas que Dios me ha permitido hacer, hace varios años ya, fue la fundación de una escuela bíblica en España, cerquita de Barcelona. Barcelona es la ciudad más linda del mundo. Créedmelo, es así. Y muchos están de acuerdo conmigo. Y luego, el Señor me permitió ser rector del seminario El CETECA en Guatemala, 5 años. Y luego enseñar en muchas otras escuelas bíblicas en esos años. Y yo quisiera otra vez exhortar a mis hermanos y hermanas aquí a que oren por este ministerio. Oren por él. Vosotros no sois capaces de imaginaros el número de personas que tienen que ofrendar para hacer posible que tú y yo estemos aquí en esta noche. Hay personas que ofrendan con sacrificio, pero lo hacen con mucho amor. Entonces, vosotros que venís aquí, no venís aquí, esto no, la electricidad aquí hay que pagarla o no. Ahora en España nos han aumentado la electricidad. Y el agua hay que pagarla, y los empleados aquí hay que pagarles. Los que cocinan, y los que limpian, y los que cuidan de este sitio. Y gracias a Dios que hay misioneros que Dios suple para ellos. Si hubiese que pagarle un sueldo a todos los que... No sería posible tener este sitio abierto con tantas personas como vosotros. Bastante. Entonces, hermanos, hermanas, orad. Pedid a Dios que bendiga esta institución, que bendiga a los hermanos que dirigen
y que cuidan, que administran, los que trabajan ahí en la oficina, que necesitan oración también. Orad por el ministerio de Meda y de Sepe. Pedid a Dios que Él bendiga. Qué bueno que van a ampliar. Yo estuve insistiendo, Carlos sabe que por muchos años insistí que hubiese algunas materias de teología. Es importante. Es bueno conocer los idiomas originales, el griego y el hebreo, y saber manejarlo y usarlo, eso es buenísimo. Pero hay que conocer la teología de la Biblia. La teología es como clavijas donde uno cuelga cosas. Y es importante. Por eso estoy dando esta asignatura aquí. Cuando Carlos me preguntó, ¿qué ofreces? Pensándolo, y le escribí, mira, voy a dar algunos temas teológicos del Evangelio de Juan. Y por eso he venido de lejos aquí. Y estoy aquí gustosamente. Natalie, ¿dónde estás? Natalie, tú tenías una pregunta. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Natalie? Lo que vimos en la última conferencia en San Juan 3, capítulo 2. ¿Cómo? En San Juan 3, capítulo 2. ¿Cómo? A ver, explícame eso. En Juan 3, versículo 2. Ah, vale, ahora sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu duda? Nicodemo reconoce a Cristo como Dios, como la representación visible de Dios, o solo como un profeta. No, él en ese momento cuando se entrevista con Jesús y él le dice, sabemos, fíjate que habla en plural, seguramente él es el vocero de algunos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ahí comienza. Y luego se desarrolla esa tremenda conversación, ese tremendo diálogo. Y si Nicodemo escuchó todo lo que este capítulo que Carlos Núñez nos leyó hace un rato, por lo menos sí, el diálogo con Nicodemo llegó hasta el versículo 16. Y yo me arriesgo a decir que la primera persona que escuchó las palabras de Juan 3:16 debió de haber nacido de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que mi sentir es que cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, él estaba interesado en saber quién era Jesús. Cuando terminó de hablar con Jesús, Nicodemo ese es mi sentir. Sabemos que él fue un creyente, fue un discípulo del Señor en secreto, lo dice la Escritura. Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, discípulo en secreto, igual que José de Arimatea. Muy bien, ¿alguna otra duda respecto de esto? Gracias, Natalie. Qué bien, me alegro por tu pregunta. Natalie pertenece a una congregación en Tegucigalpa que se llama Comunidad de Gracia. Y ella dirige la música allí
y Dios está usando a esta querida hermana. Que Dios te bendiga mucho y te siga usando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acerca de esto que vimos? Diga. Sí, hermano, en San Juan capítulo 10, verso 34, el Señor dice, le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. ¿Qué se estaría refiriendo el Señor a? Bueno, si tú te fijas ahí, ¿qué dice el Señor? Me alegro que hayas... ¿Qué dice el versículo? Léelo otra vez. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. Muy bien, ahora busca ahí en tu Biblia, Salmo 82, 6. Léelo. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Muy bien. Fíjate, Jesús cita ese Salmo 82, 6. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Ley. Ley. Fíjese, eso es muy importante. Jesús llama a un salmo ley. No está escrito en vuestra ley, y la cita es de un salmo. No es de Deuteronomio ni de Éxodo, es de un salmo. Eso de la autoridad, de la inspiración, de la canonicidad de la palabra de Dios. Para comenzar, Salmo 82 tiene tanta autoridad como cualquier versículo de Éxodo 20 donde están los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué dice el texto? Jesús le dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Dios llama dioses, si uno mira el contexto del Salmo, a los jueces. Los llama Elohim a los jueces. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando el Antiguo Testamento aún no estaba completado, es el período de los jueces. Josué, jueces. Esos jueces eran personas a través de quienes Dios hablaba. Eran llamados dioses, porque Dios hablaba a través de ellos. Y ese es el argumento de Jesús. El argumento de Jesús, importante, querido hermano, y demás, nunca aislar un versículo de su contexto. Que Él es Dios Hijo. Él es el Hijo de Dios. Que Él ha venido a este mundo en representación de Dios. Dios que Jesús usa contra esos fariseos que interpelan a Jesús. Jesús le dice, a ver una cosa. Si Dios mismo, y le cita el Salmo 82:6, llamó... Hay que ver. Muy bien, algo así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Habéis entendido el argumento este de veces dioses
Elohim, la palabra dioses, porque eran hombres a través de quienes Dios hablaba. Si Dios habló a través de profetas en el Antiguo Testamento. Bien, ¿alguna otra pregunta? Diga. Algo como un ministro de educación. No, yo dije eso porque en el capítulo 3 dice allí, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse? Y Cristo, Jesús le dice, eres tú el maestro de Israel. Y habla ahí en tu Biblia y en la mía dice, eres tú maestro. Pero en el texto original hay un artículo, el maestro. Y eso me da a entender que Nicodemo era el maestro de los maestros. Entonces, ¿No equivale la palabra maestro a que era un rabí? ¿O un rabino? no. No equivale. No. Aquí no, él le dice, eres tú el maestro. Ahí la palabra es didáscalos. Didáscalos, un maestro. Eres tú el maestro de Israel. La palabra rabí también significa maestro, pero aquí la palabra que se usa en el texto es didáscalos. Eres tú maestro de Israel. Entonces yo mencioné para comunicar a vosotros la idea que Nicodemo era una especie de maestro de los maestros, que él no estaba en un aula enseñando a estudiantes, él estaba en una situación en la que enseñaba a aquellos que iban a enseñar. Bien, ¿alguna otra aclaración? Bien, vamos otra vez al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pregunto ahora, ¿cuál es el tema del capítulo 3 del Evangelio de Juan? ¿Cuál es el tema? El nuevo nacimiento. ¿Qué significa eso de nuevo nacimiento? Perdón, Natalie, dilo otra vez. La vida misma de Dios es implantada en la persona que pone su fe en Jesucristo. Esa segunda a los Corintios, donde Pablo dice, ahí, donde Pablo dice, quizá alguien se recuerde de la cita, por las cuales nos han sido dadas grandes y preciosísimas promesas. ¿Alguien se recuerda de ese versículo? Segunda de Pedro 1:4, es posible que sea ese. Segunda epístola de Pedro, sí, creo que ese es el versículo. Bien, segunda de Pedro 1:4, exacto. La idea del nuevo nacimiento se expresa ahí. Fíjese, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas lleguemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Eso es el nuevo nacimiento. Ser hecho participante de la naturaleza divina. Eso equivale a decir que la vida de Dios es implantada en la persona que pone su fe en Cristo. A eso se refiere el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Eso Nicodemo debió de haberlo sabido. Nicodemo debió de haber estado familiarizado con el pasaje que leí esta mañana de Ezequiel 36, versículos 22 al 27, donde habla de cambiar el corazón, habla de agua, de limpiar el corazón y de poner el espíritu dentro de la persona. Esa es una tremenda obra de Dios. Entonces, mire, yo quiero hablar un poquito acerca de esto. Tiene que ver con temas teológicos en el Evangelio de Juan. Porque todavía hay muchos hermanos y hermanas que creen que pueden perder su salvación. A lo mejor aquí hay alguno que le han enseñado que pueden perder su salvación. Hay algunos que proceden de algunas iglesias que enseñan eso, que la salvación se pierde. Y lo que hacen es sacar algún versículo fuera de su sitio, de su ambiente. Versículos que tratan de la vida cristiana, de la disciplina de Dios, y lo aplican al tema soteriológico, a la salvación. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de esto. Quiero que me escuchéis y luego si tenéis alguna pregunta, alguna sabiduría que impartirnos, alguna enseñanza profunda que darnos, pues tienes la oportunidad. En su teología sistemática, algunos aquí quizá la hayan leído, la tengan. Schaffer, ¿alguien ha leído la teología sistemática de Schaffer? Aquí hay un bendito y otro más, y allá hay otro, y por allá hay otro, pero la mayoría no sabe ni quién es Schaffer, ni quién fue Schaffer. La mayoría no sabe ni siquiera deletrear a Schaffer. Y no te culpo, porque Schaffer murió en el año 1952. Él fue uno de los fundadores del Seminario Teológico de Dallas. Un gran teólogo, gran hombre de Dios, un tremendo evangelista. Y él escribió un sistema de teología sistemática, que originalmente era, me parece que eran 8 tomos. 8 tomos. Y cuando yo estaba en el seminario en Dallas, cada semestre teníamos que leernos uno de esos tomos. Así es que en los 4 años había que leerse los 8 tomos.
Esa teología ha sido luego reimpresa, ahora ya no son 8 tomos, ha sido comprimido un poco, me parece que son como... En castellano es 2, pero en inglés no sé si son 2 o 3. Muy bien, sea como fuese. Lo que quiero decir es lo siguiente. En el tomo 1, Schaffer habla, me parece que son de 34 cosas que le ocurren a una persona en el momento de creer. Póngale atención a esto. Quizá a usted no le interese mucho, pero yo le aconsejo que le ponga atención. No puedo decirlo en el orden en el que Schaffer lo tiene. Y probablemente ni siquiera pueda mencionar las 34 cosas que Schaffer dice que le suceden, le ocurren a alguien en el momento de creer. Fíjese lo que Schaffer dice. Schaffer menciona redención. Uno es redimido. En el momento de creer, uno es redimido. Una cosa. Otra cosa es, uno es perdonado. Es otra cosa. Tercera cosa, uno es regenerado. Regenerado es lo mismo que el nuevo nacimiento, que nacer de nuevo. Otra cosa más, uno es justificado. Ya he mencionado 4. Uno es reconciliado. Pablo habla de esto allí en Colosenses 1. Él os reconcilió, os ha reconciliado. Otra cosa más, Él os ha santificado, la santificación. Una santificación posicional. ¿Cuántas cosas he mencionado ya? 6. Fíjese. Y estoy hablando así de memoria. Otra cosa más. El nombre de la persona es inscrita en el libro de la vida. Ya son 7. Otra cosa más. La persona es sellada con el Espíritu Santo. Otra cosa más, en el momento de creer, la persona es bautizada con el Espíritu Santo. Ya son 9 que he mencionado. Otra cosa más, la persona es habitada, la cohabitación del Espíritu. Fíjese, así, sin hacer un gran esfuerzo, he mencionado 10 cosas. Todas esas cosas ocurren en el momento de creer. Todas ellas ocurren simultáneamente. Hay un orden quizá lógico, pero no cronológico. Puede haber un orden teológico. Pero todas ellas ocurren al mismo tiempo. Y ya os digo, Schaffer menciona, creo que son 34 cosas. A lo mejor alguien puede mencionar otra, que se acuerde de otra cosa. ¿Sí? Bueno, eso va con la cuestión de la redención. La redención.
adopción. Mire, no, había dejado yo fuera la adopción. Uno es adoptado, en el momento de creer es adoptado. Podría, seguro que Schaffer lo menciona, el regalo de la vida eterna. Dice el capítulo 5 de este Evangelio, versículo 24. Jesús dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es más, Pablo dice en Efesios 2 que fuimos resucitados con Cristo. Fíjese cuántas cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo? Para que entendamos, escuchen, que la salvación no es una sola cosa, es un conjunto de cosas. No es una sola cosa. Yo no sé, querido Misael, si hay por ahí algún edificio que tenga solo una columna, todo el edificio una columna. ¿Hay? Pero la salvación no es una sola cosa. La salvación es un conjunto de cosas. Ahora piensa, medita, reflexiona. Analiza. Vamos a imaginarnos que alguien salvo, que ese cúmulo de cosas que Schaffer menciona, y hemos mencionado cerca de una docena de cosas, vamos a imaginarnos que una persona pudiese perder su salvación. Ahí están esas cosas. Dios nos redimió, ¿de acuerdo? Dios ahora dice, yo te desredimo. Fuera. Yo te adopté, te desadopto. Yo te justifiqué, te desjustifico. Yo te reconcilié, te desreconcilio. Dios tendría que anular, cancelar una a una esas cosas, ese cúmulo de cosas que tú las sumas, esto, tal, suma, igual a salvación. Dios tendría que anular todas esas cosas. Y fíjese lo que dice Dios en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 29. ¿Quieres oír lo que dice? Pues escúchalo.
Esto lo dice Dios por medio del apóstol Pablo. Porque irrevocables. Irrevocables es que no se pueden anular, que no se le puede dar marcha atrás, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo escribió en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto de ser salvos por gracia, por medio de la fe, no es de vosotros, es el regalo de Dios, es el don de Dios. La palabra don ahí es la palabra griega doura. Doura, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, sobre esa base, ¿cómo se le ocurre a alguien creer, pensar, enseñar, patalear, decir que puede perder su salvación, cuando Dios dice que no? Fíjese si Dios lo dice, ya que estamos en el Evangelio según San Juan. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. En ese capítulo, Cristo dice que Él es dos cosas importantes, que Él es la puerta y el buen pastor. Dice en 10:9, Cristo dice, yo soy la puerta. Y en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Todo ese pasaje habla de eso. Y cuando uno llega al versículo 27, póngale atención, ese pasaje siempre ha estado ahí. Hay que predicarlo. Mire lo que dice. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Vida eterna es la vida de Dios. Vida eterna tiene que ver con una calidad de vida. Vida eterna es una vida que no termina. Yo les doy vida eterna. Qué raro sería, ¿verdad?, que alguien como el Señor te dijese, te voy a dar vida eterna y luego te vas a perder. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. O te voy a dar vida eterna y luego morirás. Bueno, mira el texto otra vez. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa jamás? Nunca. ¿Y qué significa nunca? Jamás significa bajo ninguna circunstancia. Miren, el texto griego hay ahí una doble negativa.
ukmei, no, no. Esa es la manera que los griegos tenían para enfatizar algo que no iba a ocurrir. Y no perecerán jamás. Y mire qué más dice ahí, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, que si alguien pudiese perder su salvación, tendría que ser porque alguien más fuerte que Jesús y más fuerte que el Padre le arrebataría de la mano de Jesús y de la mano del Padre. Hay alrededor de 300 pasajes en el Nuevo Testamento que afirman, que enseñan la seguridad de la salvación. Pero quiero llevaros de nuevo al capítulo 3, antes de seguir con otros pasajes. Jesús le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento, de nacer. Nicodemo, un tanto confundido, me da a entender el pasaje, cree que Cristo le está hablando de un nacimiento físico. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede retroceder fisiológicamente, biológicamente, dar marcha atrás a ese proceso, entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? ¿Que eso se podía hacer? No, le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido. Fíjese la tremenda ilustración que hay ahí. ¿Cuál es la ilustración? Físicamente es imposible desnacer. Tú te acuestas esta noche, te levantas por la mañana, te miras al espejo y dices, no estoy contento con mi apariencia. No me gustan mis ojos, no me gusta mi nariz, no me gustan mis orejas, no me gusta tal. Quiero dar marcha atrás al proceso biológico, fisiológico y nacer físicamente una segunda vez. ¿Es posible eso? Y eso es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo. Y esa es la verdad de ese pasaje. Del mismo modo, que es imposible que un ser humano desnazca físicamente, de ese mismo modo, es imposible que alguien desnazca espiritualmente. Fíjese cómo es la cosa. Fíjese cómo es la cosa. Mire en la carta de Pablo a los romanos.
Supongo que aquí no hay nadie que dude que Pablo era salvo. Dudo que haya alguien que piense eso. Fíjese lo que Pablo dice en Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál era la angustia y el dolor tremendo de Pablo? Mire cuál era. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Sabe lo que es ser anatema? ¿Sabe lo que es? Ser anatema, os lo voy a decir, maldito, eso es. Ser anatema es ir al infierno. Eso es lo que es. Ser anatema es ir al infierno. Mire lo que Pablo dice. Porque deseara yo mismo ser anatema. Y ahora pone una frase epexegética ahí. Separado de Cristo. Deseara yo mismo, si fuese posible, irme al infierno. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dice, yo estaría dispuesto a cambiar mi salvación por la salvación de ellos. Pero lo que Pablo está diciendo ahí es una imposibilidad. Y él usa una forma verbal que significa eso, una imposibilidad. Aunque tú quieras, no puedes. No puedes. Porque la salvación es un regalo de Dios. Y eso es lo que hay que entender. La salvación es un regalo de Dios. No te la ganas. No es por tu esfuerzo. Lo dice Pablo allí. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si la salvación es por gracia, ¿qué es gracia? Es un regalo que uno recibe cuando lo que merece es todo lo contrario. Si la salvación es un regalo, es por gracia. Dios lo da. Cristo lo promete. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo es que tú puedes perder por una acción, un acto tuyo, por una obra tuya, algo que es un regalo de Dios para ti? Eso es contradictorio. Eso es contradictorio. Algunos que yo conozco apelan a un versículo que está en el libro del Apocalipsis, creo que es por el capítulo 3, me parece. Me parece que es por el capítulo 3 y alguien por ahí tiene que saber cuál es ese versículo. El versículo 5. Mire lo que dice allí. El que venciere
esa expresión, el que venciere, ese es un participio activo. La traducción ahí sería al vencedor. Y eso es una referencia a todo creyente. Ahí el Señor está hablando a una iglesia. Es el Señor el que habla. Y le dice, al que venciere o el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esos son vestidos de justicia y de santidad. Ser vestido con vestiduras blancas, eso habla de justicia y santidad. Y dice, fíjese, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es lo que dice eso que acabo de leer ahora? ¿Qué fue lo que acabé de leer? ¿Y qué? Y no borraré. ¿Por qué los que creen que pueden perder su salvación y apelan a ese versículo omiten el no? Porque ahí el Señor Jesucristo está diciendo enfáticamente, no borraré. Fíjese la idea ahí. El único que concebiblemente podía borrar tu nombre del libro de la vida, ¿qué es lo que dice? No borraré. ¿Por qué ofendes al Señor diciendo que Él lo va a borrar? O algo parecido. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Y esas tres cosas van juntas: el no borrar, el confesar delante del Padre y delante de los ángeles. De manera que ese versículo nadie debería de usarlo para enseñar eso que enseña, porque el versículo enseña todo lo contrario. El que crea que puede perder su salvación, esa idea no la extrae de la Biblia, la extrae de por ahí de algún sitio de la estratosfera y quiere que esa idea, ese pensamiento aterrice en la Biblia. La Biblia no enseña eso en ningún sitio. Pablo dice en Filipenses 1:6 que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, y es una referencia a la salvación, la perfeccionará o continuará perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Yo sé que esto que he dicho levanta polvo y levanta dudas y todo eso. Por eso, si alguien tiene alguna pregunta, ahora, después de la clase, no me preguntes nada. Señorita, diga usted. Gracias por lo de en el versículo 5, el que acabamos de leer, yo he escuchado que ellos lo interpretan, dicen que la interpretación es de que como la persona no vence, no llega hasta el fin, entonces no le van a poner ni la vestidura blanca y lo van a borrar del libro. Esa interpretación es falsa, eso no se ajusta al contexto. El Señor no está diciendo eso, el Señor dice al vencedor, y el vencedor es todo creyente. Todo creyente. Dice el texto, Pablo dice por algún sitio por allá que somos más que vencedores. Diga. Sí, yo escuchaba siempre hablando de esto, ¿verdad? Un hermano que estaba predicando de esto, que es lo que estaba diciendo él, que era la explicación de este versículo. Es lo que yo le acabo de decir. Entonces él decía, porque pongamos un ejemplo. Si una persona aceptó a Cristo y a los 6 meses
cae de la gracia y no... Escuche un momentito. Eso se lo ha inventado esa persona, sea usted o sea quien sea. No, yo lo escuché. No, pero es que, escuche, la doctrina tiene que salir de la Biblia, no imponérsela a la Biblia. Eso de alguien que creyó, ¿cómo sé yo que creyó? Y se apartó, ¿y cómo sé yo que no va a volver? Es especular. Por eso es que la doctrina tiene que salir ¿de dónde? De la Biblia, no imponérsela a la Biblia. Y eso es lo que la gente dice, bueno, alguien hizo profesión de fe. Bueno, hay muchos que hacen. Y fue bautizado, fue miembro de la ley, y luego se apartó a los 6 meses, o a los 10, o al mes, o a los 10 años. Eso no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. La doctrina no está basada en experiencias humanas, sino en lo que la palabra de Dios enseña. Ese es un problema que muchos pastores tienen, por eso existe este centro aquí, para enseñar a los estudiantes a hacer exégesis bíblica. Bien, había por aquí algo. Sí, hermano, ¿por qué dice en Mateo 22:14? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, eso es cierto. Cada vez que tú predicas, por medio del Evangelio, Dios está llamando. Y todos los que están ahí están oyendo. Y el Evangelio es el instrumento de Dios para llamar. Pero, ¿quiénes vienen? 4, 5, 6. ¿Quiénes vienen? Esos que Dios ha escogido. Pero hay otra pregunta también, hermano, donde dice, Señor, Señor, en tu nombre hablamos demonios, y él les dice, apartados de mí, hacedores de mal. Bueno, eso es verdad también, eso está en Mateo 7. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso lo hace mucha gente por ahí. Pablo habla de los hijos de unos judíos que eran exorcistas, echaban fuera demonios. ¿Y qué le dice el Señor? Fíjese bien, mire, lo bueno de las cosas estas es que uno coja el pasaje y que lo busque y lo lea lo que está ahí. De manera que como usted se ha referido a ese pasaje de Mateo, creo que es capítulo 7, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. No todo el que dice que ha creído. Dios conoce el corazón. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y está hablando del día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, hay que seguir leyendo. ¿Qué dice después? Versículo 23, ¿qué dice? Nunca os conocí. Y ese nunca es igual que esa expresión que mencioné allí, no perecerán jamás. A ver, es Mateo 7, 20, ¿qué? 23. Nunca os conocí, es enfático. Udepote, nunca os conocí. Y fíjese una cosa, haga la prueba.
Todas las veces que el verbo conocer se usa en la Biblia y Dios es el sujeto de ese verbo, conocer equivale a elegir. Es como si Jesús le dijese ahí: nunca os elegí, no sois de mis elegidos. No sois de mis elegidos. Echaron fuera demonios, profetizaron, hicieron cosas. El Señor dice: nunca os conocí. No sois de mis elegidos. ¿Perdón? Evidentemente. Evidentemente. Si hubiesen nacido de nuevo, el Señor no hubiese dicho eso de ellos. Muy bien, sí. Uh-huh. Perdón, 23. 6:23, perdón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya hemos escuchado que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice, esto no es de nosotros, sino un don. Ahora, tenemos una dádiva y un don que es perfecto. Ahora quiero llevarlo a Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es. Decir que la salvación se pierde es decir que el Dios inmutable es mutable y que hoy quiere una cosa. Bueno, por eso os leí Romanos 11:29. ¿Qué dice ahí? Porque irrevocables, estabas aquí cuando leí ese versículo, irrevocables son los dones, ¿y qué más? Sí, yo lo que le digo es que este don es perfecto y este es perfecto. Entonces, y descendió de Dios. Bien. Entonces, ¿cuál no va a cambiar? Vale, quiero volver al Apocalipsis 3, decir una cosita más. Diga. En Apocalipsis también la misma idea, en el capítulo 22, el verso 19. Sí, ahí hay un problema de traducción en ese versículo. Ahí cuando dice, no quitaré su nombre de el libro, es del árbol. La palabra ahí debe de ser árbol. Léelo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Sí, no es del libro de la vida, es del árbol de la vida, que habla de comunión. Es un problema de traducción ahí en ese texto. Vale, quiero volver al Apocalipsis capítulo 3, ese versículo que leímos, versículo 5. Porque hay también, además de la parte exegética, hay una cuestión histórico-cultural que hay que entender. Acordaos que en la hermenéutica interviene la gramática, la historia y el contexto, entre otras cosas. Dice el versículo 5, el que venciere, que mejor traducido sería el vencedor, entiendo que se refiere a todo creyente, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y ahí es donde quiero detenerme un momentito para explicar esto. En aquellos tiempos, y hoy también, solo que hoy es un poquito diferente, las personas eran ciudadanos de una ciudad. Su país era la ciudad. Los filipenses eran ciudadanos de Filipos. Los corintios eran ciudadanos de Corinto.
todos los ciudadanos estaban inscritos, registrados en el padrón de la ciudad, hasta el día que morían. Cuando morían, su nombre era borrado del padrón. ¿Por qué? Porque había muerto. Ahora, Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Es más, delante de la tumba de Lázaro, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que a esto es a lo que voy. Cristo le da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y ese que cree en Él, al que Él le ha dado vida eterna, está inscrito en el libro de la vida. Como tiene vida eterna, ¿cuándo va a morir? Nunca. Entonces nunca puede ser borrado del libro de la vida. Muy bien, no más preguntas, digo yo. Diga. Sí, el hermano está diciendo Hebreos 6. La epístola a los hebreos, para entenderla, tienes que comenzar entendiendo el argumento de la epístola a los hebreos. No es válido coger 2 versículos, capítulo 6, versículos 4. Eso no es válido. En la epístola a los hebreos hay 5 grandes advertencias. Esa es una. La epístola a los hebreos tiene que ver con el sacerdocio. No tiene que ver con el tema soteriológico. Tiene que ver con el sacerdocio, con el servicio. Un sacerdote, para poder ser sacerdote, tenía que estar físicamente sano. Un hombre podía ser sacerdote, un día tropieza, se cae, pierde un ojo, ya no puede ser sacerdote. Se fractura una pierna y va cojeando, ya no puede ser sacerdote. El privilegio del sacerdocio se puede perder. Si un sacerdote se casaba con la mujer que no debía casarse, ya no podía ser sacerdote. La epístola a los hebreos hay que entenderla sobre la base del argumento del libro. La epístola a los hebreos no trata del tema soteriológico de la salvación, sino del tema del sacerdocio, del servicio al Señor. Y lo que el autor está diciendo a hebreos que habían creído y habían estado, por así decir, en la iglesia por tiempo y un día por cualquier cosa dejan de estar. Por eso Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque el día se acerca. Algunos judíos que habían creído, por presiones de sus propios paisanos judíos o de gentiles, habían abandonado la congregación cristiana y querían refugiarse en el judaísmo. Y de eso trata la epístola a los hebreos. De manera que no vale eso de coger un versículo. Tiene que primero establecer el argumento del libro. Y sobre la base del argumento, la exposición del libro.
¿Algo más? Diga usted, caballero. En su contexto ahí no se está refiriendo a lo mismo. Cuando Jesús habla de el reino, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. Ahí evidentemente está hablando de esa realidad dentro de la cual una persona es salva en el momento de creer. En Mateo el tema es el reino mesiánico. El reino del Mesías en la tierra. Aunque también para entrar en el reino terrenal del Mesías hay que nacer de nuevo. ¿Quiénes entran en el reino? Cuando el Mesías viene a la tierra, Él separa ovejas de los cabritos, trigo de la cizaña, peces buenos de peces malos. Ovejas, trigo y peces buenos son personas salvas, esos son los que entran en el reino. Los otros, los cabritos, la cizaña, los peces malos, son los que son quitados y juzgados. No pueden entrar en el reino, no son del Señor. Entonces, en un sentido sí hay una relación entre esos dos usos, aunque en el contexto hay una pequeña diferencia, una pequeña variación. Gracias por la pregunta, una buena pregunta. Ya, Fertig, se acabó. Muy bien, vamos. Carlos, ¿tú ibas a decir algo? Yo pensaba que ibas a repartir las lempiras esas de las que habló Montoya. ¿No van a repartir lempiras? Doctor, último, solo pasaje de Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así es. Ese es un buen versículo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Y en tiempos de Juan, creo que es 2:19 me parece, en tiempos de Juan se refería principalmente a los maestros gnósticos, a los maestros herejes, que tuvieron que salir, no tenían lugar allí. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu misericordia. Bendice a cada hermano, cada hermana, estas verdades que hemos estudiado, que de verdad fortalezcan nuestras vidas y nos ayuden a honrarte y a glorificarte cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, boas noites, bona nit, guten Nacht.